Qué alegría ver caras nuevas y caras conocidas, pero también de hace tiempo que no os veía. Estoy muy contento. Y nada, vamos a disfrutar. ¿Ya oléis la paella? Huele súper bien. Tiene gambas, tiene pollo, tiene de todo. Y eso es el alimento físico, pero ahora vamos al alimento espiritual, ¿vale? Y vamos a, como bien ve este trapo también, que es de Pentecostés. Y vamos a, bueno, trapo no, ha sido, ¿cómo le llamaríamos? Un paño, vale. Sí, soy un poco así, un poco bestia, no es un trapo, es un paño, ¿eh? Muy bien, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios y con un texto que a mí me encanta, que es el libro de Ruth. ¿Sabéis dónde está? Está en el Antiguo Testamento, muy cerca del Pentateuco. Vamos a buscarlo, el libro de Ruth. Y aunque nos vamos a basar en muy pocos versículos, del 16 al 18, pero me gustaría hacer la lectura del capítulo 1, del 1 al 18, ¿vale? Porque veremos un poco el contexto de este precioso libro que solo tiene 4 capítulos. Os animo a que lo leáis y digáis, bueno, ya tengo un libro leído del Antiguo Testamento. Como cuestan un poco más de leer, pues así, este es fácil, tiene 4 capítulos. Mira, Ruth, ¿lo tenemos todos ya? ¿Sí? Ruth, capítulo 1, del 1 al 18, aunque nos vamos a basar del 16 al 18, ¿vale? Pero vamos a leerlo todo. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Y él y su mujer y 2 hijos suyos, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Vaya, qué tristeza. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Jope, no veas. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ya vamos a poner atención en estos versículos que siguen, porque son los que vamos a meditar. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí será sepultada. Así que me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hasta aquí la palabra del Señor. Vaya texto, ¿no? Vaya texto que parece un culebrón, ¿eh? Pero hay muchas enseñanzas en este texto. Mirad, Antonio Machado, ¿conocéis a Antonio Machado? Él escribió un verso muy conocido, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y cuánta razón tiene, ¿no? El camino se hace al andar. Es evidente que todo camino lleva a un destino. Cuando uno empieza un camino, pues sabe que va hacia un sitio, lleva a un destino. Pero antes de trazar un camino, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Hay que decir, bueno, yo quiero ir hacia allá y empezar en la salida, recorrer el camino y llegar a la meta. Hay que tomar una decisión.
La vida, en el fondo, es elección, la vida es decisión. Según el camino elegido, así será tu destino. Es muy interesante todo esto. Es muy interesante. ¿Qué decisión has tomado? ¿Cuál es tu camino? Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuál será tu destino? Yo me lo pregunto mucho. ¿Qué camino estoy haciendo? ¿Dónde voy a llevar? Voy a llegar, ¿no? Mira, como dijo Josué al final del libro de Josué, Josué capítulo 24, y esta mañana nuestro pastor Miguel lo ha comentado también. En Josué capítulo 24, del 14 al 15, ¿qué dice? Josué 24, del 14 al 15. Dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? O al Señor. Para entender bien los versículos de Ruth, de capítulo 1, del 16 al 18, que acabamos de leer, tenemos que conocer el contexto en el cual fueron dichas estas palabras de parte de Ruth, ¿no? A su suegra Noemí. Palabras llenas de amor, palabras de ternura, de decisión y de compromiso. Son palabras muy bonitas, ¿a que sí? Es un verso que se usa mucho también en las bodas, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, ¿no? Son palabras llenas de amor y ternura. Pero leemos en el capítulo 1, versículo 1, que el tiempo en donde se ubica el relato era el tiempo de los jueces. Un tiempo negro. Un tiempo en donde se ubica, dentro de la historia del pueblo de Israel, se sitúa entre el 1200 y 1050 antes de Cristo, ¿no? Un tiempo negro. Mirad, ni gobernaba Dios, es decir, teocracia, no reconocían a Dios en esa época, ni había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, una profunda anarquía reinaba en las tierras de Palestina. Ese es el contexto en Ruth y Noemí. Y vemos cómo Elimelec y su familia se van de Belén y se van a Moab, ¿no? Y en un tiempo de hambruna y en un tiempo en el cual había anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy parecido a la sociedad en la cual vivimos, ¿a que sí? Cada uno hace lo que quiere. Cada uno tiene su verdad. Cada uno se hace un Dios a su medida. Pero Dios solamente hay uno. Y es el que está en la palabra de Dios, ¿no? También hay que tener en cuenta, como he dicho, que era un tiempo de hambruna. Había hambre en Belén, que ya veremos luego que Belén significa ciudad de pan. Pero en Belén no había pan. Qué curioso, ¿no? Se nos dice que Elimelec, que en hebreo significa mi Dios es rey, que era de Belén de Judá, que significa, como he dicho, ciudad de pan. Se fue de sus tierras para irse a tierras de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Elimelec significa mi Dios es rey, pero él no quiso estar en la tierra prometida de su rey, ¿no? Y se fue de su tierra. No era mucho su rey, entonces Dios, ¿no? Mira, el bosquejo es muy sencillo y he titulado el mensaje Una decisión que trae vida. Una decisión que trae vida. Y entonces vamos a ver 2 puntos. Una decisión para muerte y una decisión para vida. Mira, una decisión para muerte fue la que Elimelec y Noemí eligieron. Tomaron una decisión que les acarreó enfermedad, muerte y tristeza. Lo acabamos de leer. Ellos, huyendo del castigo de Dios, se alejaron proporcionalmente de la protección de Dios también. Huyendo de la disciplina de Dios en Belén, se fueron a Moab.
y allí encontraron muerte y tristeza, ¿no? Mirad, en Proverbios capítulo 3, versículo 12, Proverbios 3, 12 dice: porque al que ama castiga, está hablando de Dios, como el padre al hijo a quien quiere. Y a veces nos pensamos que educar a un hijo es darle todo lo que él quiere. ¿Quieres esto, hijo? Yo te lo doy. Pero no, al hijo que amas tienes que disciplinar también. Mira, en Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 7, ¿qué dice? Hebreos 12, del 6 al 7. Muy parecido también. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces vemos aquí que la disciplina del Padre es buena para corregir al hijo. Si no tenemos límites, pues es una anarquía. Todo vale. Y no todo vale. Dios ha puesto unas leyes, ha establecido unas leyes que tenemos que seguir. Y el Padre nos disciplina porque nos estamos yendo del camino. Porque vamos a hacernos daño. En el fondo, el Padre lo que quiere es protegernos. Pero mirad, Elimelec y Noemí, olvidando el pacto, esto es muy importante, olvidando el pacto con su Dios, se fueron de la tierra prometida para ir a tierras de Moab. El país de Moab se encontraba al sur de la Transjordania y al este del Mar Muerto, territorio, paradójicamente, donde se confirmó el pacto con Moisés, que también hoy ha salido en la escuela dominical. Fue en Moab donde se volvió a ratificar el pacto que hizo en el monte Sinaí. Mirad, en Deuteronomio, capítulo 29, ¿voy muy rápido? ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? ¿Voy muy rápido, sí? No, voy bien, vale. Deuteronomio 29, capítulo 1, mirad lo que dice. Deuteronomio 29, 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra ¿de dónde? De Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Es decir, era un recordatorio de lo que habían hecho ya en Horeb. Y fue en Moab. Qué curioso. ¿Y dónde fue Elimelec y Noemí? A Moab. Solamente estar allí en esa tierra les tenía que decir, oye, que aquí habíamos hecho un pacto con nuestro Dios. Y ahora nos vamos y acabamos en Moab. No tiene sentido. Nos hemos ido de la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Que murió Elimelec. Después de que muriera Elimelec, sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Aunque los moabitas eran un pueblo emparentado con Israel, esta clase de matrimonios estaba severamente prohibida por la ley de Moisés. Este sería otro tema. ¿Quién eran los moabitas? No sé si os acordáis, pero las hijas de Lot emborracharon a su padre y se acostaron con él y tuvieron hijos. Y ahí salieron los moabitas. Mira, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, Deuteronomio 23, versículo 3, dice así: no entrará el amonita ni el moabita, cada uno de las hijas de Lot, en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová. Y entonces los hijos se casaron con las moabitas. ¿Hicieron bien o hicieron mal? Hicieron mal. Hicieron mal porque ya lo decía Jehová, ¿no? Es probable que los nombres de Malón y Kelión, en su forma hebrea, signifiquen respectivamente, mirad, esto es muy curioso, enfermedad y agotamiento. No pongáis esos nombres a vuestros hijos, porque son muy feos, ¿vale? Malón y Kelión, enfermedad y agotamiento. Es decir, que ya nos está haciendo un spoiler de lo que va a pasar, ¿no? En tal caso, ambos nombres apuntan a la muerte prematura de los hijos de Noemí. Claro, es que también murieron. Al final tuvieron el mismo destino que su padre, que es la muerte. Mira, el nombre de Noemí en hebreo significa mi dulzura. Qué bonito, Noemí, mi dulzura.
pero en tierras de Moab encontró la amargura. Y entonces, más tarde ella misma se cambió el nombre por Mara, que en hebreo significa amarga. Mirad lo que tuvo que sufrir esta mujer, que dice, mira, el nombre que yo tengo no me corresponde. Yo me llamo Mara, amargura. Noemí se dejó arrastrar por su marido y también por las circunstancias. En el fondo no sabemos si esta idea de su marido de ir a Moab era de mutuo acuerdo con ella o fue a la fuerza, no lo sabemos. Cuando vayamos al cielo le preguntamos, oye Noemí, ¿eso te obligaron o qué? ¿No? La cuestión es que ella siguió a su marido, ¿no? Y sus hijos también. En el relato no observamos que pusiera impedimento. Sí que vemos que obedece a su marido y se van a Moab. Y allí encuentran, pues, la tristeza y la muerte, ¿no? Como aplicación, mirad, vemos claramente que una mala decisión tiene sus consecuencias. Y es que a veces hacemos las cosas alocadamente, sin pensar mucho en lo que puede ocurrir. Y las hacemos porque nos apetece, ¿no? Porque pensamos que está bien en ese momento. Y no miramos las consecuencias. Pero cada decisión tiene una consecuencia. Otra cosa importante que aprendemos aquí es que no olvidemos el pacto con Dios. Hemos hecho un pacto con Dios. Somos la iglesia ¿de qué? De Cristo. Somos la novia y Él es el novio. Y hay un pacto ahí de matrimonio. Si nos sentimos iglesia, tenemos un pacto con Cristo. Y lo recordamos siempre cuando tomamos el pan y el vino. El pacto en su sangre. Él ha muerto por nosotros, por la esposa. Y ha resucitado también. No solamente ha muerto, sino que también ha resucitado. No olvidemos el pacto con Dios. Y aquí Elimelech olvidó el pacto y se fue a Moab y encontró la muerte. Mirad, huir de la disciplina de Dios es peor que la misma disciplina. A veces, no ser disciplinado por Dios, pues acabemos en muerte, que es peor que la disciplina. ¿Me entendéis? A veces, huir de la disciplina de Dios es peor que la misma disciplina. Abandonar el pacto con Dios es estar privado de la protección de Dios. Y eso produce muerte. Porque separados de Dios, que es la vida, ¿qué nos espera? La muerte. Porque fuera de la vid, que es Cristo, el pámpano, ¿qué le ocurre? Que cae el sol y se seca y se convierte en una pasa, y al final pasa. La pasa, pasa. Mirad, me ha salido un chiste malo. Os podéis reír si queréis. Por eso abandonar el pacto con Dios es estar privado de la protección de Dios y eso produce muerte. Podemos encontrar maldición, enfermedad y muerte fuera del pacto. Un buen consejo a tiempo, eso nos diría Noemí, un buen consejo a tiempo puede cambiar el rumbo de tu vida. Noemí no advirtió a su marido. Yo escucho a mi mujer cuando me dice cosas. Y yo creo que es importante, ¿no? Porque los consejos a tiempo pueden salvar vidas y el rumbo de tu vida también. Porque Noemí le podía haber dicho, tú estás loco. ¿Dónde te vas a ir a Moab? ¿Por qué te vas a ir a Moab? Si esta es la tierra prometida, la tierra que hemos conquistado, que Dios nos ha dado. ¿Y ahora tú te quieres ir a Moab? Le podía haber dicho Noemí, ¿no? Pero no le hizo caso y se fueron, ¿no? Y encontraron la muerte por no querer la disciplina y por no estar debajo de la protección de Dios y el pacto. Pero ahora vamos a ver la parte bonita de este relato, una decisión para vida, una decisión para vida. Hoy tengo la boca seca, ¿eh? No sé qué me pasa, será la chaqueta esta que me da mucha calor. Mira, Ruth y Noemí tomaron una decisión que les acarreó salud, gozo y vida. ¿Cuándo fue eso? Una vez que ya había muerto su marido, sus hijos, y deciden irse a Belén otra vez. ¿Por qué? Porque oyeron que había vuelto a haber pan en Belén, que había una nueva cosecha, ¿no?
y se fueron para allá. En cambio, Orfa, que en hebreo significa testarudo, y también cuello y cervato, no sé, significa todo eso. Pero a mí me llamó la atención que se llamara cuello, ¿no? Porque es lo último que vio Noemí cuando se fue, ¿no? El cuello de Orfa, porque le besó y se giró y se fue y le enseñó el cuello, ¿no? Bueno, esto es una cosa mía, ¿no? Pero se llamaba Orfa, testarudo, cuñada moabita de Ruth, ¿no? Cuando Noemí, la suegra viuda de Orfa, regresó a Judá, le persuadió que permaneciera en Moab, ¿no? Esto lo vemos en Ruth capítulo 1, versículo 4, ¿no? Noemí insistió en que se quedara, pero al final se fue, ¿no? Pero, en cambio, la decisión de Ruth fue el punto de inflexión en la vida de Noemí y también de ella. Trajo esperanza y trajo vida. Esas palabras que dijo Ruth trajeron vida, amor y esperanza. Y yo me pregunto, ¿qué palabras decimos? ¿Qué palabras hay en nuestra boca? Porque las palabras son poderosas. Lo que hay en nuestra boca quiere decir que ha estado en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Bendecimos o maldecimos? ¿Qué dijo Ruth? Ruth dijo palabras de amor, de ternura, de entrega, ¿no? Por eso la decisión de Ruth fue el punto de inflexión en la vida de Noemí y también de ella, porque trajo esperanza y vida. Ruth, con sus palabras a Noemí, decidió estar ¿bajo qué? Bajo el pacto y la protección de Yahvé. Ella, con esas palabras, se unió al pacto de Dios. Se unió al pueblo de Dios. Mirad lo importante que eran esas palabras de Ruth. Decidió estar bajo del pacto y la protección de Yahvé. Mirad lo que dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será tu Dios. Será mi Dios, ¿no? Palabras que recuerdan al pacto de Jehová con su pueblo. Mirad, vamos a recordar el pacto que hizo Dios con su pueblo en Deuteronomio 29, del 12 al 15. Porque se asemejan mucho las palabras que dijo Ruth con las palabras que dijo Dios en el pacto. Mirad. Deuteronomio 29, del 12 al 15. Dice así: para entrar en el pacto de Jehová, tu Dios, que bajo juramento Jehová, tu Dios, concierta hoy contigo. Esto es como un testamento, ¿eh? Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea tu Dios, de la manera que te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Veis lo que dijo Dios en ese pacto? Para confirmar como su pueblo y para que sea Él tu Dios. Y Ruth dijo esas palabras también a Noemí. Y de esa manera entró en el pacto del pueblo de Israel, de Dios, ¿no? Noemí encontró en Ruth entrega, unión y amor. Ruth significa probablemente amiga. Es que además es curioso, ¿no? Porque todos los nombres nos explican algo de la historia del libro. Simplemente con ver los nombres ya podíamos descifrar la historia que ocurrió. Y ella, Ruth, significa amiga, que fue amiga de Noemí, ¿no? Ellos tuvieron un encuentro verdadero. Mirad, últimamente estoy pensando mucho en la amistad, lo que significa la amistad. Y yo creo que la amistad está, pues no sé, está herida de muerte. En este mundo de tanto individualismo, en este mundo tan egoísta y egocentrista, la amistad no tiene cabida. La amistad del encuentro, la amistad de poder explicarle cualquier cosa a un amigo y que te escuche, ¿no? La amistad está en los peores momentos, yo creo, de la historia, ¿no? Pero tuvieron un encuentro verdadero, se querían. No era su suegra, era su amiga.
El encuentro es tratar al otro como persona digna e independiente, no como una cosa para tu propio beneficio y satisfacción egocéntrica, lo que se denomina cosificación o utilitarismo. Y a veces utilizamos a las personas o nos hacemos amigos para sacarle un beneficio. Sin darnos cuenta, yo me acerco a este o me acerco a esta porque sé que al final puedo recibir algo. Entonces, en vez de ser una persona y el trato con una persona, la tratamos como cosa. Y el ser humano no es una cosa. El ser humano es un individuo que está hecho a imagen de Dios. Pero en este mundo tan pragmático, en este mundo tan egocéntrico, tratamos a las personas como cosas. Pero no era el caso de Ruth con Noemí. Se amaban, se entendían, se comprendían. Hubo un encuentro verdadero. Y esto nos tiene que hacer pensar de tener también amistades profundas con amor, ¿no? De entrega. Ruth, siendo extranjera, aceptó el pacto con Dios y se introdujo bajo su protección, ya lo he comentado antes, ¿no? Llegando a ser parte, mirad, esto es muy interesante, llegando a ser parte de la genealogía del rey David. Ella fue parte de la genealogía del rey David y en consecuencia, ¿de quién más entonces? Del Mesías. Imaginaos lo que Ruth, con sus palabras y sus hechos, transformó la historia del pueblo de Israel. Y a veces pensamos, ¿qué puedo hacer yo si soy insignificante? Primeramente, pensar bien y hablar bien. Ya es un fruto. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces pensamos en hacer cosas grandes para que nos vean, pero en el fondo tienes que cambiar tu mente, tu corazón, tu forma de hablar. Y si cambias eso, cambiarás el mundo. Mirad, fue bendecida por la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Mirad lo que dice. Porque Dios ya bendijo. Bueno, ahora vamos a leerlo, no me quiero adelantar. En Génesis 12, del 1 al 3, dice así: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice solamente todos los israelitas, dice todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros. Gloria a Dios que hemos entrado en este pueblo, el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Mira, la aplicación en estos versículos. Hay que tomar una decisión basada en el amor y la amistad verdadera. Amor a Dios y amistad también a Dios, ¿no? Hay que aceptar el sacrificio y la dificultad y también la disciplina de parte de Dios. Tenemos que aceptar la disciplina de parte de Dios, porque Dios nos ama y nos disciplina. Si no te disciplinara, no sería su hijo, pero como eres su hijo, pues te disciplina. Y es bueno que te discipline. Ruth entró en el pacto con Dios y fue de bendición. Ya lo hemos visto, ¿no? Eso acarreó bendición, ¿no? Hay que saber qué decisiones tienen repercusión en los que nos envuelven. Y es que a veces pensamos que bueno, yo tomo una decisión, pero no tiene repercusión a los demás. Mentira. Todo lo que pensamos tiene repercusión al que está al lado. Y esto a veces también lo olvidamos, que nuestras decisiones tienen repercusión también a los que están a nuestro lado. Mirad, este paño, ahora sí que lo he dicho bien, este paño rojo nos dice que mañana será Pentecostés, ¿no? Pentecostés. Y es muy curioso porque, mirad, en el capítulo 1 de Ruth, versículo 22, cuando ellos ya van hacia Belén, sonó un móvil, no. Capítulo 1, versículo 22, mirad lo que dice. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén.
al comienzo de la siega de la cebada. Qué interesante. Era el tiempo de Pentecostés, el tiempo en que el Espíritu Santo vino también, después de que murió Cristo y resucitó al tercer día. Luego, después de 50 días, vino Pentecostés, el Espíritu Santo, para estar con nosotros, para darnos vida. Y esto es lo que ocurrió con Ruth y Noemí. Vinieron a Belén en el día de la cosecha, porque es el día también de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año, después de la Pascua. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha. Y posteriormente los israelitas la unieron a la alianza del monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto. Es decir, estamos hablando de liberación, estamos hablando de vida, estamos hablando de que Dios da la liberación del pueblo de Israel y por eso celebraban la fiesta de la cosecha. Y curiosamente, cuando llegó Ruth y Noemí a Belén, era la cosecha, era Pentecostés. Qué curioso, qué curioso. Un día en el cual Dios está en medio del pueblo, está en su pueblo, está con ellos, dándoles alimento. Ya no había hambruna, sino había vida y había paz. Y Noemí y Ruth llegaron en ese momento. No era casualidad, Dios lo tiene todo planeado, ¿no? Como conclusión, Dios fue muy claro respecto a la desobediencia, que también esta mañana hemos hablado de la desobediencia, a sus preceptos, ¿no? Mandamientos y ordenanzas. Por medio de Moisés y después por Josué, fue muy evidente la decisión que como pueblo escogido de Dios tenían que seguir, que era seguir a su Dios. Es confirmar el pacto, seguir el pacto. Pero muchos fueron desobedientes a Dios, siendo rebeldes y adúlteros. Dios al que ama disciplina como el padre al hijo a quien quiere, ¿no? Separados de Dios es, ¿qué es? La muerte. Separados de Dios es la muerte. ¿Qué ocurrió cuando el hombre pecó en Adán y Eva? Que se separaron de Dios. ¿Murieron físicamente de manera espontánea? No, pero murieron porque se separaron de Dios y luego sí que hubo una muerte física. Pero la primera muerte fue la espiritual. Separados de Dios es la muerte. Y esto lo tenemos que meter en la cabeza, hermanos. ¿Por qué es tan importante estar unidos al pueblo de Dios? ¿Por qué es tan importante estar unidos a Dios? Porque Él es la vida. Y es la vida eterna. Y si no estamos unidos a Él, vamos a morir. Eternamente y para siempre. Él nos ama tanto que quiere que estemos con Él. Que quiere la vida eterna con nosotros. En cambio, acercarse a Dios es vida eterna. En Josué, el pueblo de Dios aceptó un pacto, pero muchos rompieron su compromiso. La salvación es para todos aquellos que con corazón humilde y humillado aceptan la redención provista por Dios mediante el sacrificio del Mesías. De corazón humilde tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a la cruz. Mirar la cruz, aceptar su obra de manera humilde para ser limpiados y ser unidos al pueblo de Dios. No por haber nacido dentro de la nación de Israel, eres pueblo de Dios. Y esto ya lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 8. Lo dice muy claro, dice Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendientes los hijos según la promesa. Somos hijos de la promesa, porque hemos creído en la promesa de Dios, hemos creído en la obra del Hijo de Dios y nos acogemos a su promesa, la promesa de la vida eterna, la promesa que por la fe en Cristo tenemos vida. No es por ser descendientes de Israel, sino por ser hijos de la promesa. Este es el caso de Ruth, que no siendo descendiente de Israel, fue hecha hija de Dios. Somos salvos por gracia, por pura gracia, en el fondo. Porque si hemos recibido amor es porque Dios nos ha dado
el amor. Si podemos dar amor es porque hemos recibido amor. Pero el amor que hemos recibido es por gracia, no porque nosotros lo mereciéramos. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y todos morimos. Pero quien tuvo que morir es Cristo por ti. Es Cristo por ti quien murió. La paga que pagó fue Cristo en la cruz por ti. Por eso lo único que quiere que nos acerquemos a Él, que Él nos está dando un regalo. Un regalo quiere decir que no vale nada. No tienes que dar dinero, aunque a Él le costó la vida. Por eso es por gracia. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de la promesa. Mirad en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, está hablando Jesús, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lo está diciendo Jesús. Que por vosotros se derrama. Solamente Dios nos pide que aceptemos esa obra. Que cojamos ese regalo, ¿no? Pero a veces no queremos ni coger el regalo. Mirad, hermanos, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu camino? Recuerda que tu decisión tiene repercusión eterna. Lo que hagas aquí tiene repercusión eterna. Diréis, Ismael, te estás pasando, ¿no? ¿Cómo va a tener repercusión eterna lo que yo haga aquí? Pues sí, hermanos, lo que haces aquí tiene repercusión eterna. Por eso es tan importante lo que hagamos aquí. Lo que pensemos, lo que hacemos. Las decisiones que tomemos. Tu decisión tiene repercusión eterna. Y Ruth lo sabía. Ruth se acogió al pacto. Ruth, con sus palabras, tuvo una repercusión eterna. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Que sigamos estando dentro del pacto. Porque fuera del pacto hay muerte. Fuera de Dios hay muerte. Pero en Dios hay vida. Y en Jesucristo hay vida eterna. Que el Señor nos bendiga y que lo tengamos presentes. Que el Señor es el único camino, la verdad y la vida. Amén.